Bienvenidas y bienvenidos a este encuentro virtual. Le queremos agradecer el interés y la participación en el ciclo sobre economías regionales y el comercio exterior. Somos la Red Argentina de Profesionales para la Política Exterior, que somos un grupo de profesionales vinculados a las relaciones internacionales del sector público, privado, académico y organizaciones de la sociedad civil, que buscamos generar espacios de debate en pos de fortalecer una inserción de Argentina en el mundo que contribuya al desarrollo nacional y regional con inclusión social. Tenemos distintas comisiones dentro de la red, entre ellas se encuentra la Comisión de Desarrollo Económico, Trabajo y Asuntos Tecnológicos, que impulsa este ciclo sobre la industria vitivinícola, que sin dudas es muy relevante para nuestro país. Hace 2 semanas comenzamos el ciclo conversando sobre la producción nacional. En el segundo encuentro conversamos sobre el mercado internacional y en el día de hoy vamos a concluirlo conversando sobre las oportunidades y desafíos del enoturismo de la mano de María Mercedes Blasi, que es licenciada en Administración, egresada de la Universidad de Buenos Aires, también es sommelier internacional de la Escuela Argentina de Sommeliers, donde también ejerce la docencia, y asimismo se desempeña como referente de enoturismo en el Instituto Nacional de Promoción Turística, que es un ente mixto encargado de la promoción de Argentina como destino turístico en el exterior. Bueno, bienvenida Mercedes, ¿cómo Muchas estás? gracias. Muy bien, todo muy bien. Gracias por la presentación, gracias por este espacio, antes que nada. Buenas noches a todos los que se pudieron sumar. La realidad es que pude estar en las dos ponencias anteriores y me parecieron las dos súper enriquecedoras y cómo cada uno desde su rol habló de un aspecto distinto que genera esta industria, y esta pata sin duda en Argentina quizás es una industria, la de enoturismo, muy nueva, pero que creció muchísimo en los últimos años y que sigue creciendo. Entonces me parece un espacio súper interesante para poder contar un poco desde el rol que cumplimos en el ImproTour, que como bien explicaba Luciana, es el área o la división de promoción internacional dentro del paraguas del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, que tiene como objetivo promocionar Argentina, todos sus destinos y todos sus productos en el exterior. Y dentro del instituto estamos divididos en un área de mercados, con un coordinador especializado en cada mercado en el que desembarcamos haciendo acciones y promocionando la Argentina, que interactúa muy asiduamente con el área de productos a la cual pertenezco, con el producto vino, pero también hay muchísimos otros productos que tienen que ver con naturaleza, nieve, aventura, turismo de reuniones. Entonces, la verdad que me parece un espacio en donde poder contar lo que hacemos, muy, muy agradecida de ser parte, y espero estar a la altura de mis ponentes anteriores, a los cuales les extiendo las felicitaciones. Voy a empezar a compartir pantalla. Bueno, en estas últimas ponencias, en tanto la del jueves pasado como en el anterior, esta palabra apareció en reiteradas oportunidades. Creo que es una palabra que define a la Argentina por excelencia, esta palabra diversidad. Alguna vez escuché a Tim Atkin, que es un crítico del mundo del vino muy conocido, y a quien escucha mucho la gente de la industria, que decía que Argentina era tan diversa en sus geografías y en sus climas y en sus terroirs, que en Argentina podrían producirse todos los vinos del mundo, y creo que no se equivoca. Y como destino, y desde el rol que cumplimos desde el ImproTour, es muy importante promocionar las oportunidades que genera esa diversidad, y esa diversidad lo que genera son productos que son transversales a toda la oferta. Y esto me refiero tanto a transversales al año calendario, porque por ejemplo el producto que me toca coordinar desde el ImproTour no tiene temporada, es un producto que se ofrece durante todo el año de distintas formas. Por supuesto que tiene sus altibajos, porque la vendimia sin duda es un evento que convoca muchísimos turistas, pero independientemente de eso y fuera de eso, es un tipo de turismo que sucede a lo largo de todo el año gracias al clima que tenemos. Y esa sinergia de productos transversales colaboran muy fuerte con la sustentabilidad de la industria, para no quedarnos atados solamente a una temporada o solamente a un producto.
Y cuando hablamos de enoturismo es importante definirlo como el desarrollo de actividades turísticas de tiempo libre dedicadas al disfrute cultural y enológico en la viña, en el vino y en su territorio, es decir, a todas esas actividades que se desarrollan para que aquellos turistas que están interesados en conocer aspectos que están vinculados con la historia, la producción, la economía, la cultura, como parte de la industria del vino. Y el vino es un gran embajador de todos estos aspectos. Cuando abrimos una botella de vino, abrimos la geografía de un lugar. Cada lugar de la Argentina confiere características particulares a cada botella de vino. Entonces, creo que es para nosotros, como promotores de Argentina en el mundo, el vino es un aliado muy importante a la hora de ofrecer una experiencia. La hospitalidad, la gastronomía en general, porque en el exterior se habla mucho de gastronomía que involucra tanto al vino como a la cocina, ¿no? Y el turismo son inseparables, es decir, son una trilogía que no podemos separar nunca, porque el viajero cada vez está más ávido en la búsqueda de experiencias que vayan más allá del paisaje. Hoy por hoy, el viajero no es el de antes, el viajero cuando decide viajar a un destino tiene la foto de ese lugar, entonces no es más tan contemplativo el turista. El turista busca llevarse una experiencia, busca también ser más participativo y aprender algo acerca de la historia y de la cultura de ese lugar, conmoverse con el entorno, pero desde otros aspectos. Entonces, si tuviéramos que dividir al mundo de los turistas en dos grandes grupos respecto del enoturismo, tendríamos que hablar de aquellos que viajan motivados por la cultura del vino, que es un nicho muy específico de enófilos o de bon vivants o incluso de sommeliers, que eligen seguramente un destino para hacer una ruta del vino o conocer o descubrir las características de un determinado territorio. Pero también hay un gran grupo de pasajeros en donde el turismo del vino es un complemento del viaje. Y que no debemos dejar de desatender. A veces cuando hablamos de ruta del vino, y en esto estamos trabajando también en términos de cómo mejorar la comunicación, porque la ruta sugiere una línea de puntos conectados para visitar una determinada cantidad de establecimientos en un mismo momento o en un mismo espacio. Sin embargo, hay mucha oferta de enoturismo que tiene que ver con una experiencia aislada, donde no necesariamente hay que subirse a una ruta del vino. Entonces, es un trabajo y es un desafío que estamos llevando adelante dentro de la comunicación. La información es mucha, además, como les decía, la revolución digital tuvo mucho que ver con esto. El cliente se volvió mucho más infiel de lo que era, entonces tenemos que trabajar muy fuerte en los diferenciales que nos puede dar el turismo del vino en Argentina. Traje el mapa, que si bien seguramente todos los que estamos en la reunión lo tenemos muy presente, pero me pareció interesante refrescar un poco primero cómo comunicamos al trade turístico las regiones de Argentina cuando hablamos en el exterior, para ubicarlos y para agrupar a las regiones en sus características geográficas, básicamente. No es azaroso la división de regiones, tenemos el litoral, el NOA, el noroeste argentino, Cuyo, la Patagonia, Córdoba y Buenos Aires. Sin embargo, cuando me toca hablar de enoturismo, me gusta más hablar de constelaciones o corredores de valles vitivinícolas que convergen en determinados puntos y que nos permiten trascender las regiones e incluso trascender las provincias. Muchas veces podemos hablar de una ruta del vino dentro de una provincia, pero que se conecta muy fácil, porque gracias a Dios tenemos también muy buenas rutas que nos conectan a otros valles vitivinícolas. Un dato a tener muy presente, además, porque no sabemos qué va a pasar con la conectividad aérea después de esta pandemia. Entonces, tenemos que aprovechar esas oportunidades de conectores que tenemos entre provincias y generar una sinergia interprovincial o interregional, porque también hay una clara división en lo que son destinos con vino y destinos de vino. Hay provincias que son una oferta de enoturismo en sí misma,
y que no hace falta ni siquiera nombrarla. Si yo hablo de enoturismo, en el exterior el 80% de las personas me van a decir Mendoza. Y no sin motivo, tiene un posicionamiento muy grande en el exterior. Sin embargo, hay provincias con vino, por ejemplo, la novedad del año pasado fue que en octubre Santiago del Estero inauguró su primer bodega, y era quizás impensado hace 15 años atrás que Santiago del Estero elaborara vino. Sin embargo, fue la primera provincia donde se plantó la primera estaca de vid hace 400 años atrás. Los jesuitas, cuando desembarcaron con sus hábitos y sus costumbres, necesitaban consagrar la misa, vieron la necesidad de elaborar vino, y bueno, allí se instalaron las primeras vides. Después esto no prosperó, sin embargo hoy el turista puede ir, visitar una finca en Santiago del Estero y conocer cómo 400 años después la historia continúa. Y son experiencias quizás individuales o aisladas, pero interesantes de conocer. Entonces, cuando hablamos de enoturismo en el exterior, tenemos también que aprovechar que tenemos una gran oportunidad de determinadas marcas que se salen de Mendoza, y de estas provincias que le digo que son con vino y no de vino, porque, por ejemplo, somos muy famosos por tener las fincas del fin del mundo, una marca que se construyó casi sin querer en el colectivo del turista, porque tenemos las fincas más australes del mundo. Allá en el sur, en la provincia de Chubut, en la localidad de Sarmiento, fue declarada la finca más austral del mundo. Entonces, son marcas que son tractores para el turista, para ir a conocer esas fincas que están allá en el final del mundo. Y hasta no hace mucho tiempo éramos dueños de las más altas del mundo. El Tíbet nos tomó el primer puesto hace 2 años igual. Creo que todavía podemos promocionar y contar que somos dueños de los vinos que se elaboran en las fincas más altas, porque lo del Tíbet por ahora son las fincas más altas, pero bueno, hay que ver cómo se dan esos vinos que fueron de esas vides que se plantaron hace muy poco. Entonces creo que podemos contar con mucho orgullo que los vinos que se elaboran en las fincas más altas de Argentina dieron un resultado excelente, ya fueron galardonados y crecieron muy rápido en muy poco tiempo. La primera charla que tuvimos nos contaban esto justamente, la calidad y las indicaciones geográficas que surgieron en el norte argentino, lo cual habla de una identidad que no podemos dejar de lado, y esas marcas que se van generando son un gran tractor y promotor para el turista extranjero. Por supuesto, otra gran marca que la mencioné antes es Mendoza, pero no solamente por Mendoza en sí, sino porque Mendoza es miembro de la red Great Wine Capitals, que es una red que lo que hace es seleccionar a las grandes capitales del mundo del vino, y dentro de Latinoamérica es la única, y la realidad es que eso no deja de ser una gran publicidad para la Argentina. Y por supuesto, el Malbec, que si bien estoy 100% de acuerdo con el concepto que se trató tanto en la primera como en la segunda ponencia, de esto de desmalbequizar, creo que además de desmalbequizar, también tenemos que empezar, me encantó además este término que se inventó en estos encuentros, porque es muy, muy cierto. Creo que además de eso, debemos empezar a comunicar, y soy una fuerte promotora de esta situación, que el Malbec no es solamente en Mendoza tampoco. Si bien el Malbec fue una gran llave, el Malbec mendocino, para ponernos en la vidriera del mundo en términos de vinos de calidad, hay mucho Malbec en Argentina, fuera de Mendoza, que también tenemos que dar a conocer. Y eso también nos lleva a hablar más del terruño y no tanto quedarnos en la cepa. Porque cuando me toca hacer acciones en el exterior, dar una degustación para hablar de enoturismo, para que sea más participativa, muchas veces podemos elegir llevar una botella de Torrontés del Norte, una de Pinot Noir del Sur y un Malbec de Mendoza, y hablar de la cepa emblemática de cada región. Pero la actividad se vuelve mucho más interesante cuando llevamos 3 Malbec de distintos lugares de la Argentina. Entonces, desde esa misma cepa, cómo se comporta distinto por ese lugar en donde se cosechó.
desde la hostilidad del clima del sur, con esos vientos y esos vinos tan elegantes y frescos que nos regala ese clima, a la exuberancia de los vinos del norte, con todo ese sol y ese cuerpo que generan esas tierras. Entonces, contar a la Argentina desde ese lugar es muy didáctico y es maravilloso, porque piensen que cuando desembarcamos, por ejemplo, en España, en Francia, donde hacen 5.000 kilómetros y recorrieron atravesaron 4 países, en Argentina solamente tenemos nosotros 5.000 kilómetros de extensión de norte a sur. Entonces, esa ventaja-desventaja, porque también hace que las distancias sean muy largas a la hora de organizar un itinerario, es una característica única en el mundo. En muy pocos lugares del mundo sucede de tener esta diversidad. Y desde el ImproTour somos grandes promotores, y en el rol que me toca de cada día de salir a contar que somos mucho más que Bife y Malbec, porque cada geografía no deja también de responder, o sea, la cocina, los vinos de cada lugar, de cada región de la Argentina responden a esa geografía. Entonces no podemos dejar de hablar de la centolla y los langostinos de la Patagonia con los vinos blancos de la Patagonia, que son una cosa exquisita. Y eso es lo que queremos comunicar como experiencia y como complemento del viaje. Bien, también desde hace unos 20 años atrás aproximadamente se generó como esta especie de revolución, y decidí volcarlo así en la placa porque creo que las revoluciones siempre traen evolución, de alguna manera una es consecuencia de la otra, y los bodegueros se vieron ante una situación hace unos 20, 25 años atrás en donde la globalización misma y todo este movimiento de culturas, este desembarco de otras cocinas, que de repente empezamos en Argentina a comer sushi, comida mexicana, comida peruana, los obligó a ayornarse de alguna manera y repensar su forma de hacer vino. Y entender que no había una única fórmula para hacer vino del manual del enólogo, sino que podía empezar a conocerse la tierra y qué podía dar cada lugar de la Argentina para reinventarse y generar productos que tuvieran que ver más con esa gastronomía que empezaba a llegar, y esa fusión de culturas y esa revalorización, creo, también de la cocina, ¿no? Y eso no dejó de trasladarse, estas revoluciones que generan de alguna manera crisis y nos sacan de la zona de confort, creo que de alguna manera nos hacen, como decía antes, evolucionar, y eso no dejó de ser trasladado al concepto de turismo, porque si nos remontamos al año 2000, una de cada 10 bodegas tenían alguna experiencia vinculada al turismo. Y hoy por hoy ese número creció muchísimo, un 23% creció ese número. Del 2000 a la fecha, el 23% se sumó un 23% de bodegas al mapa de bodegas abiertas al turismo. Independientemente de que tenemos 1.200 bodegas en toda la Argentina, hay solo 300 abiertas al turismo, pero todas con una experiencia distinta. Entonces, creo que el bodeguero haya entendido, o la industria del vino haya entendido que había una unidad de negocio interesante para atender, para generar, sobre todo, ingresos, ¿no? Divisas, y entender al enoturismo como una unidad nueva de negocio, no solamente diversifica la oferta, sino que, como les decía antes, permite que el turista pueda conocer al destino desde un producto que es un gran embajador de una cultura y de una identidad muy diversa y muy rica que tenemos en todo nuestro territorio. Pero bueno, obviamente que todo esto nos lleva a plantearnos un gran desafío que todavía estamos transitando, que creo que cada vez nos acercamos más a achicar esta brecha entre la expectativa y la realidad, ¿no? Creo que el consumidor o el viajero, cuando hablamos de turismo, se ha vuelto
como les decía, está muy, muy informado y creo que no debe ser el viajero fiel a un destino, sino que estamos transitando un momento en donde el destino debe ser leal con ese pasajero, en donde la promesa que contamos cuando hablamos de experiencias que se pueden vivir en nuestro destino, tiene que ser honesta con la realidad. Entonces, justamente es una responsabilidad del sector público, pero de la mano del sector privado y de todos los actores que estamos involucrados en la industria del vino, de hacer que esta brecha sea cada vez más chica. Y esto tiene que ver con un trabajo, por supuesto, de desarrollo y planificación, de promoción, pero codo a codo, un trabajo retroalimentado, desarrollo y planificación sin los inputs que les podemos dar nosotros desde la promoción, que somos los que conocemos los mercados, los que viajamos, los que interactuamos con los que realmente después son los que van a vender ese destino, no pueden generar oferta. Y al mismo tiempo, el trabajo de desarrollo y de planificación en términos de relevar oferta real, hacerla más comercializable, validarla, es un trabajo muy largo, pero muy importante para poder achicar esta brecha. Y también para, en términos de infraestructura, poder generar nuevos circuitos. Porque también es importante, por esto que les decía, que en Argentina tenemos este pro-contra de las distancias, de informarle al pasajero un circuito concreto de enoturismo. Es importante desembarcar en un lugar y conocer bien a dónde estamos yendo y cómo estamos yendo y a qué estoy yendo. Entonces, de hecho, desde el área de desarrollo, desde el área de calidad del Ministerio de Turismo, el año pasado y el anterior se hizo un trabajo de hacer un relevo con directrices de calidad a las que fueron aplicando algunas bodegas, porque hay ciertos parámetros de calidad que deberían respetarse para estar preparados para recibir al turista. Sin embargo, bueno, es un tema que también desde la oferta y desde el trabajo público debemos sensibilizar o personalizar de alguna manera, porque hay algunas experiencias que no sé si tienen que ser tan intervenidas por la calidad. Porque en Argentina tenemos experiencias que que tienen que ver con comunidades anfitrionas aborígenes locales. Entonces, ese sentido patrimonial y que conmueve a muchos turistas y que quizás vienen desde todo el mundo a ver esa experiencia, quizá no tiene que ser tratada bajo el mismo paraguas que otras experiencias de grandes establecimientos vitivinícolas. Lo mismo con algunas experiencias, hay una anécdota que me gusta contar mucho que tiene que ver con un enólogo suizo que se embarcó en el norte argentino y se encontró con la comunidad aborigen local, y él es el día de hoy que no lo puede creer lo que le pasó, porque él dice, en estos tiempos donde uno está pendiente del celular y toda la información la busca en algún dispositivo, cómo va a estar el clima, yo me encontré con esta comunidad que sin ningún dispositivo y por esa sensibilización de nacer observando lo que sucede alrededor en el campo, adquiere esa sensibilidad. Yo les preguntaba cómo va a estar el clima mañana y ellos me decían, va a llover, ¿y cómo lo sabés? Y no sé, lo sé. Entonces, eso no se puede perder para contárselo al turista. ¿Qué turista no se va a conmover con esa historia? Entonces, hay que también hacer un trabajo muy artesanal en ese sentido y tratar de no, como quien dice rápidamente, no meter a toda la oferta en la misma bolsa, ¿no? Así que ese es un trabajo que también tenemos que realizar y entender que, como todos los que estamos en este Zoom, somos todos viajeros, creo que todos alguna vez programamos un viaje, y cuando programamos un viaje le ponemos mucha ilusión o mucha carga emotiva. Ese viaje tiene que ver con cuestiones que nos pasan a nosotros a nivel personal, generamos un pensamiento hasta medio mágico de todo lo que vamos a vivir en ese destino, y es una variable que lamentablemente nadie va a poder controlar nunca, pero el resto de las variables que sí podemos controlar, es muy importante articularnos desde lo público y lo privado. Y es algo que está pasando en este parate en que nos puso el mundo,
porque se están haciendo muchos trabajos y estamos todos los actores del mundo del vino interactuando y hablando y generando cosas muy interesantes para poder mejorar justamente la bienvenida al turista, porque también tenemos que tener en cuenta, como les decía antes, que la revolución digital hizo que empresas, consumidores, la prensa, los gobiernos, todos estén muy interconectados entre sí, están más interdependientes que nunca. Y eso amplifica las voces de los que opinan, y cualquier opinión, sea adversa o sea positiva, puede generar una crisis reputacional o no de manera inmediata. Y eso hoy es muy difícil de revertir, y por eso digo, la experiencia y lo participativo se volvió fundamental, porque una foto, o el viajero hoy sabe con qué se va a encontrar, como les decía antes. Entonces el diferencial va a estar en la experiencia y en la calidez humana y en la diversidad que le podamos ofrecer. Y la comunicación también juega un papel muy fundamental, porque estamos también en ese trabajo de comunicar, pero a nuestro cliente interno, ¿no? Creo que también quien hace de anfitrión debe ser capacitado, debe ser sensibilizado, porque es el primero al que hay que comunicar todo esto para que lo pueda transmitir después al turista. Sin eso puede ser en vano toda esa puesta en escena que hagamos para una experiencia. Tiene que ser un trabajo muy ad hoc, un trabajo muy personalizado. Se ha deshumanizado mucho a los clientes en general, se los ha tratado como mercancía, vendiéndole paquetes enlatados, siempre repitiendo la misma fórmula, y creo que eso ya hay que sacudirse un poco y tratar de cambiar esa mirada. Bien, me pareció interesante, Luz, si vos me tenés que interrumpir con alguna pregunta o lo que sea, no hay problema. Me pareció interesante cuando me convocaron para esta charla, hay tanto para contar, que quería también intercalar algunas de las imágenes de distintas bodegas para que tomemos dimensión de la diversidad que tenemos, y elegí una imagen por región y el mapa, ¿no? El mapa donde está muy despejado este mapa, y donde se ven puntos donde hay valles vitivinícolas, donde claramente se puede ver, por ejemplo, acá que estamos en el norte argentino, cómo esos valles vitivinícolas están muy próximos a atractivos naturales que por lo general son el motivo principal del viaje de un turista. Entonces no es difícil tampoco incentivar al sector privado, al trade turístico, a que ofrezca estas experiencias, porque realmente están en las mismas rutas de esos atractivos naturales que por lo general son el motor de un viaje, como sucede en la ruta de Humahuaca en Jujuy, en los valles calchaquíes, sobre el camino Calchaquí, en tanto Molinos como en Cachi, como en Cafayate, tenemos muchísimos establecimientos vitivinícolas para visitar. Tenemos, si seguimos hacia el sur, podemos entrar en Tucumán, que también hoy tiene una oferta vitivinícola increíble. Lo mismo con La Rioja, con Catamarca. Y como les contaba antes, hoy hasta Santiago del Estero, que era la única provincia que no tenía ningún proyecto vitivinícola, en octubre del año pasado inauguró la primera. En términos generales, vamos a ir intercalando de estas... Sí. La imagen que mostraste era de Colomé. No, la imagen que mostré es de Piatelli. Piatelli, los dueños son de Estados Unidos y tienen bodega en Mendoza y tienen también en Cafayate. Ah, gracias. De nada. En términos generales, un poco cómo está la oferta, porque sería muy difícil en muy poco tiempo poder hablar de las ventajas y las debilidades de cada una de las regiones o de las provincias vitivinícolas. Como ventajas competitivas, y esto se desprende de un resultado de un análisis, de un sondeo, de diagnósticos que se fueron haciendo y que se preguntó directamente al trade internacional y al turista internacional, y algo que nos pone siempre como en un lugar diferencial, como les decía, son los atractivos naturales y los paisajes que, como el ejemplo que di recién, están muy cerca
por lo general, en muchos de los destinos vitivinícolas, están muy cerca esas experiencias de vino del atractivo natural del lugar. Puse como ejemplo la Ruta 40, es un corredor que conecta a las 3 principales regiones vitivinícolas de la Argentina, como el norte, Cuyo y Patagonia, y que realmente es una ruta que conecta muchos valles vitivinícolas, que es súper buscada por quienes les gusta viajar de esa manera, sea en moto, sea en auto, pero es una ruta que ya de por sí tiene unos atractivos naturales increíbles, y si a esto sumamos la experiencia vitivinícola que se puede complementar, realmente es una ventaja, y se está pensando en hacer algo también vinculado a esta Ruta 40, pero en términos de turismo del vino. Otra ventaja competitiva, gracias a esta revolución que venimos viviendo en Argentina, se afloró mucho la identidad, la cultura de la Argentina, pero también fusionada con el inmigrante, porque no lo podemos dejar de mencionar, el inmigrante tuvo mucho que ver, casi todo, con la producción de vino en Argentina. Obviamente que se encontró con unas tierras súper fértiles, con unas tierras vastas, increíbles, que podían dar millones de estilos de vino, pero la sapiencia y todo el know-how que traían los inmigrantes fue muy importante para el desarrollo vitivinícola en Argentina. Y esa identidad se respira en cada una de las regiones que visitemos de manera distinta, con sus hábitos y con lo que esa naturaleza da. Como ya les conté, hay 300 bodegas abiertas al turismo, de hecho más de 40 hoy por hoy tienen hasta alojamiento para poder pernoctar en esas bodegas. La calidad y la fama del vino argentino se ha vuelto, ya lo dijeron en las ponencias anteriores, el vino argentino creció en la mente del extranjero. El vino argentino tiene una posición y un terreno ganado muy importante en los últimos años. Por supuesto que hay mucho por hacer todavía, pero no se puede negar que ha ganado mucha fama en términos de calidad. Entonces, no es solamente venir a conocer el paisaje, sino tomarse el vino argentino en ese paisaje donde crece. Mendoza como miembro de Grandes Capitales del Mundo del Vino, que desde el año 2005, esto ya lo mencioné en la introducción, la transversalidad que tiene con otros productos y con el año calendario. También desde el ImproTour tenemos dentro del área de productos una coordinación que es exclusiva para turismo de reuniones, el turismo que mueve congresos, que también Argentina está muy bien posicionada en este sentido. Y empezamos a generar una sinergia con el área de turismo de reuniones, que era muy necesaria, porque quizás el bodeguero desconoce también cómo se mueve este tipo de turismo. Entonces es importante esa capacitación o esa comunicación para que empiecen a entender cómo moverse en este sentido y poder seleccionar dentro de la oferta que hay qué bodegas están preparadas para este tipo de turismo. Asimismo, como el turismo que mueve casamientos, hay muchas bodegas que ofrecen esta posibilidad, y bueno, infinidad de actividades que se atraviesan con otros productos que tienen que ver con el deporte, con la aventura, y que todo eso puede suceder en un entorno de viña, y realmente esto no sucede en muchas partes del mundo. Y algunas de las debilidades dentro de la oferta, también en términos generales, como les decía también antes, la conectividad y las distancias, eso para el extranjero a veces asusta un poco entender cómo se van a mover en un país tan extenso. El desequilibrio que existe en el desarrollo de las regiones en términos de turismo, de no turismo, y quizás también parte de este trabajo que estamos realizando es buscar la manera de generar estos circuitos en donde las regiones más maduras puedan abrazar a aquellas regiones emergentes, generar circuitos que las conecten para que, o incluso mismo, no necesariamente a través del vino. Voy a dar un ejemplo muy, muy claro. Buenos Aires es una de las ciudades que más turistas recibe dentro de la Argentina.
también tiene viñedos en el sur de la provincia, en la zona de Chapadmalal, pero también en Médanos, en la región de Tandil. Se empezaron a elaborar vinos hace poco más de 10 años. Sin embargo, también es importante comunicar que el turista que está en Buenos Aires por negocios, por ejemplo, o que tiene muy poco tiempo, en 1 hora puede llegar a las fincas que se encuentran en la provincia de Entre Ríos. En 1 hora, hora y cuarto, está en Entre Ríos, puede ir y volver en el día y disfrutar de una experiencia vitivinícola. Entonces, poder generar ese espíritu colaborativo entre destinos que están más maduros, sea en turismo o en enoturismo, a abrazar aquellas regiones que por ahí necesitan ese empujón para poder darse a conocer más, sobre todo en términos internacionales, porque quizás en oferta nacional nos enteramos más rápido de estas cosas, pero en el exterior es un trabajo un poquito más largo. Después la disasociación que existe de la oferta de turismo y la oferta del vino, que también, como les decía, quizás la pandemia trajo un poco este aire de hablarnos, ¿no? De que todo lo que se hace desde el sector público sea comunicado al sector privado y que los entes que vinculan al sector privado tengan la capacidad y la convicción, digo, de poder trabajar en esto, de capacitar constantemente con las novedades y con las ofertas que se pueden generar. Hay una comunicación algo débil enfocada a la oferta del vino en todas las regiones de Argentina, en lo que es el espacio digital. Es curioso ver que en las redes de los distintos destinos de turismo no aparece de inmediato una imagen asociada a turismo del vino. Entonces, ni siquiera en las provincias más desarrolladas. Es como muy llamativo ver que la imagen que identifica a la provincia no tiene que ver por ahí con vino, y que para llegar quizás a una información vinculada al turismo que puede ofrecer esa provincia o ese destino, hay que hacer varias instancias de búsqueda. Entonces, esto también es un trabajo o un desafío importante a tratar para que para el viajero sea más fácil encontrar esa experiencia o esa ruta del vino que quiere hacer. Y la segmentación de mercados. Quizás no podemos hablarle a todos los mercados de la misma forma. Esto también es un trabajo que venimos realizando, porque no podemos contarle la misma oferta vitivinícola a Brasil, que es un pasajero súper importante para la Argentina, porque es un pasajero no solamente por proximidad, y que vuelve, sino porque es un amante del vino argentino, y además porque el pasajero que viene de Brasil, que tiene alto poder adquisitivo, realmente es un pasajero que gasta y que obviamente queremos sostener y captar y mostrarle ofertas nuevas constantemente. Es un trabajo que tenemos que hacer. Y no podemos hablarle de la misma forma al pasajero que viene de Brasil que a un australiano, que quizás todavía no tiene muy claro ni siquiera dónde está la Argentina. Entonces no le puedo hablar de la misma oferta vitivinícola que por ahí conoce el brasilero. Entonces, esa segmentación de mercados y ese diseño de mensajes eficientes para cada mercado o para cada nicho también es un trabajo que venimos desarrollando y que es súper importante para de vuelta, ser más eficientes en lo que queremos comunicar y a quienes les queremos comunicar. Bueno, acá llegamos al otro extremo, a la Patagonia. Esta foto me encanta porque esta foto es de una experiencia súper nueva que hay en la Patagonia, que estamos también obviamente comunicando como parte de las actividades que se pueden hacer en torno al vino en Argentina, que tiene que ver con las cavas submarinas. Estas cavas se encuentran en Río Negro, en lo que es San Javier, que es una localidad a 1 hora y media de las grutas. Digamos que las viñas están ahí en San Javier, el vino lo elabora una bodega muy conocida de Mendoza, y se hace una actividad que combina buceo con una experiencia
experiencia vitivinícola, porque estas botellas fueron sumergidas en el fondo del mar y lo que se le propone a los turistas es hacer su actividad de buceo, pero el objetivo es rescatar una de esas botellas que están ahí en el fondo del mar y o consumirlas en el momento o llevárselas de recuerdo a su país de origen. En términos de qué le pasa al vino, los enólogos, que son los que saben de elaboración de vino, dicen que el añejamiento se acelera mucho bajo el mar y que lo que puede suceder en 3 años en una cava en la tierra, en el mar sucede en 6 meses. Así que también tiene como ese dato de color. Y la Patagonia quizás es una de las regiones que tiene más problemas en términos de comunicar las rutas del vino, porque si bien su mapa se fue completando de muchísimas experiencias, sus puntos o atractivos naturales más emblemáticos están bastante alejados de los puntos donde se encuentran los valles vitivinícolas. Entonces, si bien ahora tenemos una experiencia como la de Trevelin, que también fue declarada indicación geográfica de origen hace muy poco y que está muy cerca de Esquel, también nos pasa que tenemos Bariloche, Villa Langostura, San Martín de los Andes, que son destinos muy buscados por los turistas, que se encuentran a 3 horas y media vía terrestre de los valles vitivinícolas que se encuentran en la zona de Alto Valle de Río Negro o en Neuquén, en San Patricio de Chañar. Entonces, esa es una problemática que igual la región de la Patagonia, que es muy extensa, está en pos de resolverla y en pos de buscar la manera de comunicarlo como una experiencia distinta, independientemente de que algunos de los mejores atractivos naturales se encuentran sobre el cordón de la cordillera. Sin embargo, una experiencia en la estepa y como estas que les estoy mostrando en la foto, vale mucho la pena trasladarse esas 3 horas, alojarse en una bodega y disfrutar de los vinos de la Patagonia, que son súper particulares, dicho por grandes críticos del mundo del vino, y de una gastronomía también muy distinta. Hay que ir a verificar eso, lo de la cava subterránea. Sí, vos sabés que la experiencia además la inauguraron en marzo, una semana antes de la pandemia. Entonces nadie la conoce, la experiencia. Así que hay como una, fíjate lo que es el posicionamiento, digo, lo aspiracional, ¿no? Lo que te contaba antes. Hay como una expectativa de ver de qué se trata esto de bucear y probar un vino que estuvo en el fondo del mar, que, que no pasa en muchos otros lugares. Entonces se siguen generando propuestas vinculadas al vino, pero gracias también a que tenemos a la mano todo. Tenemos montaña, tenemos mar, tenemos ríos, tenemos llanuras eternas, tenemos vegetación frondosa en el litoral, sierras, tenemos de todo, y eso nos permite ser siempre creativos con lo que podemos hacer en torno al vino. Totalmente. Totalmente. En términos de posicionamiento en el exterior, obviamente desde el ImproTour, y esto lo cuento muy rápidamente, tenemos una segmentación de mercados en lo que son los mercados prioritarios, los que son los estratégicos, los que son potenciales. Obviamente siempre miramos mucho a aquellos mercados que traen muchos turistas porque son donde no tenemos que desaparecer para que ese número siga creciendo, y los principales, en términos generales, pero en enoturismo puntualmente, son Brasil y Estados Unidos. Estados Unidos es un gran consumidor de vino, y en esto también me hago eco un poco de lo que contaba Francisco el miércoles pasado, el jueves pasado en realidad, que decía lo de la promoción en el exterior y de las acciones que hay que fomentar. Y en este sentido para nosotros es muy sencillo muchas veces asociarnos a ciertos actores del mundo del vino, como puede ser WOFA, porque WOFA es un poco el ImproTour del vino, es el ente que se ocupa de mostrar el vino argentino en el exterior para exportar. Bueno, nosotros en realidad mostramos el vino para traer turistas, entonces a veces de la mano de WOFA vamos juntos a algunas acciones para ser más eficientes en la comunicación y en recursos, por supuesto, y Brasil y Estados Unidos son de los mercados principales para ellos, así que en ese sentido también estamos como en la misma línea.
Y después, dentro de lo que es Europa, solo algunos mercados son están muy interesados en lo que es enoturismo, ahora igual en la próxima placa lo vamos a ver, y mercados regionales como Chile, Colombia también es un mercado muy importante en términos de enoturismo, Uruguay y Bolivia, y México también, dentro de Centroamérica. Bueno, estas estadísticas, perdón, se desprendieron de un observatorio del vino que fue en el 2018, se presentó en febrero del 2019, pero son los datos más próximos que tenemos en términos de movimientos de turistas en torno al vino. Tenemos, en el cuadro se ve claramente que dentro de lo que es el turismo nacional, Buenos Aires es el que lleva la punta de moverse para enoturismo desde Buenos Aires a distintas regiones, pero en términos internacionales, como ven, Brasil a la cabeza, siguiendo a Estados Unidos. Dentro de Europa, Francia e Inglaterra son de los preferidos. Y dentro de lo regional, Chile. Algunos resultados que se pudieron desprender de este observatorio del vino también fueron los principales motivos de la visita. Y fíjense cómo esparcimiento y recreación lleva a la cabeza de lo que es el que viaja motivado netamente por el turismo del vino. Bueno, algunos datos de los canales principales de promoción y de comercialización, y el gasto diario medio del enoturista, que también es un número interesante de tener en la cabeza, porque digo, si multiplicamos el gasto diario por el promedio de estadía del enoturista, que suele ser entre 4 y 5 días del enoturista, realmente nos damos cuenta de la importancia que tiene la actividad del turismo del vino y cómo incide en el turismo en general. Bien, algunas de las acciones, estamos bien de tiempo, ¿no, Lu? Yo no estoy... Más o menos. Ok, ya voy redondeando con esto. Algunas de las acciones que hacemos desde el ImproTour para promocionar el vino tienen que ver con ferias generales de turismo, donde vamos con los productos y hacemos capacitaciones dentro de estas ferias, y de hecho convocamos a través de las provincias a las bodegas para que si quieren puedan enviarnos producto para poder mostrarlo en estas ferias. Las misiones comerciales, que son misiones que hacemos puntualmente a algunos países, estudiando con mucho cuidado en qué momento y para promocionar qué producto, y desembarcamos en varias ciudades de un mismo país haciendo misiones comerciales para comunicar novedades, y generalmente estas misiones comerciales tienen un espíritu multiproducto. Vamos con turismo del vino, pero también vamos con otras propuestas. Bueno, también, por supuesto, que asistimos y participamos de muchos eventos y ferias de nicho, como puede ser una Madrid Fusión, que es la cumbre gastronómica en términos de ferias internacionales, que convoca muchísima prensa de todo el mundo y a mucho consumidor especializado, que es un público que siempre queremos captar y que nos da mucha visibilidad. Después, constantemente estamos haciendo capacitaciones, sobre todo en esta pandemia, hemos hecho muchísimos webinars a Latinoamérica, Brasil, Estados Unidos, Europa, respecto de las novedades de las rutas de enoturismo. Y también, esto me quiero detener un poquito más, porque generamos muchos viajes de prensa y de operadores de turismo, incluso de influencers, una palabra que sé que no es muy simpática, pero que son formadores de opinión, que los invitamos a la Argentina a vivir una experiencia para que luego en sus medios para los que escriben, o las operadoras para comunicarlo a sus clientes, o en el caso de los influencers para viralizarlo en sus espacios digitales, y que de estas acciones muchas veces se desprenden ofertas nuevas, porque ¿qué pasa? Las bodegas se tiran todo para recibir a estos periodistas o a estos influencers, y generan quizás
cosas que no generan habitualmente, o ponen una mesa en la viña a la luz de la luna, y recibe esos 10 periodistas que después escriben sobre esa experiencia que vivieron, que hasta ese momento no existía, pero que después empieza a viralizar. Y que lo que sucede es que algún operador o algún prestador lo toma y genera una oferta nueva. Entonces, a veces también el camino es al revés, digo, desde desarrollo y planificación se puede hacer mucho, y desde las provincias y desde el sector privado, pero también cuando suceden estas cosas, las ofertas se generan porque hubo una demanda o un espacio que no estaba atendido y que, bueno, surgió atender y surgió generar una oferta y que se puede replicar. Y después las activaciones digitales, que obviamente ahora estamos como con muchas activaciones digitales que tienen que ver con estar en estos espacios de redes sociales, de LinkedIn, por supuesto, capacitaciones al trade a través de las plataformas que utilizamos, para no dejar de tener presencia en el mundo de hoy, que se limita a esto. Si no estás acá, no estás en ningún lado. Así que también tenemos un equipo de promoción y comunicación que trabaja muy fuerte en todo lo que es digital, y siempre creando y acompañando a esta voraz digitalización de la vida. Bueno, como ya les conté, pero bueno, acá me había olvidado que tenía una placa donde menciono algunos aliados en algunas acciones, como WOFA, como COVIAR, que también nos acompaña en algunos trabajos de observación de oferta, y es quien vincula de alguna manera a todo el clúster privado de las bodegas. Acá una foto impresionante de Cuyo, que da cuenta de que en cualquier momento del año la provincia ofrece unos paisajes increíbles. Esto me parece que lo voy a tener que pasar, pero lo que es la biodinamia, la organicidad, que de alguna manera tracciona mucho a un turista que busca la sustentabilidad. Es un turismo al que hoy hay que mirar mucho, y por eso también cuando digo no somos solo Bife y Malbec, hay que bajar un poco el tono con la comunicación de la carne, creo, porque, y no soy vegana ni vegetariana ni nada, pero digo, hay un público que hay que mirar y que hay que contarle cosas que tienen que ver con sus creencias, con su espíritu y con sus hábitos, y los tenemos en Argentina, entonces también los tenemos que mostrar. Digo, esa diversidad hay que aprovecharla porque nos sirve para todas las ocasiones de consumo y para todos los targets de pasajeros y para todos los gustos. En Córdoba, con sus vestigios jesuitas muy ahí a flor de piel, porque también los jesuitas desembarcaron en esta región, y Córdoba tiene una ruta vitivinícola súper desarrollada, que sorprendería a muchos de los que están acá presentes, y muy arraigada a ese legado jesuita que fue el que desembarcó en la provincia y dejó toda esta arquitectura tan característica, y se fusiona casi mágicamente con la ruta de las estancias jesuíticas tan famosa en Córdoba, perdón. Estamos desarrollando un plan de marketing con relevos de experiencias de oferta para desembocar en un manual de experiencias vitivinícolas en el 2021, que pueda ser una herramienta, va a ser una herramienta súper útil y muy, que tiene que continuarse, ¿no?, para el trade turístico. Bueno, el litoral, que también en Entre Ríos, sobre todo en estas fincas, en un entorno de vegetación que no existe en el mundo, ese verde, siempre que vemos una foto de una viña estamos acostumbrados a tener de testigo una montaña, una estepa, un paisaje de sierra, pero nunca una vegetación de este estilo, y la verdad que es un potencial que tenemos, un diamante en bruto que hay que seguir comunicando, porque la realidad es que tienen unas experiencias muy lindas vinculadas al vino y unos establecimientos vitivinícolas espectaculares. Así que un poco como conclusiones, dentro de las fortalezas podemos concluir que el turismo que viene creo que nos va a servir, porque el turista post pandemia va a buscar naturaleza, aire libre, espacios abiertos, y eso de la mano del enoturismo es prácticamente lo que se venía haciendo hasta ahora, quizás reduciendo la cantidad de visitantes, pero digo, es un poco la filosofía con la que trabajó siempre el enoturismo, y además de que ya salieron los protocolos vinculados a
también al turismo del vino. Como les decía antes, el posicionamiento de la marca del vino argentino, del Malbec y también del Torrontés, pero insisto, y me sumo a esta movida de desmalbequizar y de también comunicar las particularidades de la tierra y no tanto quedarnos en la cepa, y la naturaleza como gran fortaleza de la mano del turismo del vino. Bueno, Buenos Aires, que ahí está el mapa con sus nuevas fincas en la panza de la provincia, y como desafíos, que también los fui contando un poco en el desarrollo de la presentación, pero los circuitos que tenemos que generar más concretos para ser más claros con lo que ofertamos al turista, la articulación del sector público y privado, posicionar a las regiones emergentes y reforzar de todas formas para que no descansen esos destinos que están maduros y que también sigan creando oferta para seguir mejorando la calidad de las experiencias. Así que eso es todo y estoy abierta a preguntas, además de tomarme el vinito que me serví, que después les voy a contar de qué se trata. Dale, bueno, en el chat tenemos una pregunta de Matías que consulta sobre la articulación con los entes turísticos subnacionales. Si se comparte información para no solapar los esfuerzos de las provincias y, bueno, el Improtur. Sí, la realidad es que esa comunicación estaba un poco en cortocircuito, de alguna manera, pero creo que de vuelta esta pandemia nos obligó a pararnos y mirar al costado y ver lo que estaban haciendo otros, y sobre todo también apoyar y acompañar al sector privado. Quizás nosotros desde el Improtur estábamos muy acostumbrados, como te decía antes, a trabajar con WOFA, que era como nuestro aliado, porque WOFA hace lo mismo que nosotros en el exterior, con otro objetivo, pero bueno, los dos motivados por el vino, uno con un objeto, otro con otro objeto, pero no mirábamos mucho lo que estaban haciendo, no sé, por decirte, Wines of Patagonia, la COVIAR, la universidad, porque todos los ámbitos son importantes, porque lo académico es súper importante. Estoy hablando en la presentación de la profesionalización y la sensibilización de los anfitriones, de los turistas, y para eso el sector académico es una pata fundamental. Entonces, falta mucho por seguir comunicándonos para optimizar los recursos y no ser ineficientes en esto de estar haciendo lo mismo, pero estamos trabajando en eso y muy bien. De hecho, antes de esta ponencia salí de una reunión en donde estaba estábamos COVIAR, el sector privado, pero no solamente de bodegas, sino, por ejemplo, el bus vitivinícola de Mendoza, hoteles que tienen alguna oferta vinculada al turismo del vino, entes públicos de las provincias. Éramos muchos en un debate, y el INTA. Entonces, creo que sí, que está sucediendo más que nunca. Bueno, qué bueno. Te hago una consulta sobre cuáles son los principales países que compiten con nuestra oferta de enoturismo y bueno, básicamente eso. Sí, en realidad, en términos de competencia, podemos quizás hablar de Chile. A mí me gusta hablar más de competencia con Chile. Este espíritu colaborativo pero competitivo, porque en lo que implica el rol del Improtur, es muy necesario desembarcar en los mercados lejanos con una oferta de turismo binacional. Entonces, por ejemplo, ir a Alemania es mucho más eficiente ofreciendo una ruta que ofrezca Chile y ofrezca Argentina, desde el turismo y desde otros productos, desde el enoturismo y de otros productos también, que ir solo como Argentina, porque te potencia. Porque quizás uno puede pensar desde lo infantil que quita pasajeros, pero si uno va en espíritu regional,
seguramente los pasajeros se dupliquen, porque vamos con una oferta binacional y que tiene como mucho para contar, y que en términos del turista extranjero es mucho más fácil verlo así y conocer dos países en un mismo viaje. Después, más que competencia, tenemos que mirar a algunos países, hacer un poco de benchmarking, que también estamos en eso, de lo que hicieron Estados Unidos, que es, la verdad que lo que hizo en términos de rutas vitivinícolas es increíble, y no podemos dejar de mirar lo que hizo Estados Unidos, lo que hizo Nueva Zelanda, que también es un destino vitivinícola bastante joven, como es Argentina, y con algunas cosas que se nos parecen mucho, pero que se posicionó con una marca de vino. Por eso digo la importancia de que los destinos no comuniquen de una manera tan débil o tan difícil la propuesta que tienen en términos de no turismo. Pero creo que después competencia en lo que es Latinoamérica no, pero sí mirar a la competencia que está más lejos, pero que también no solo es competencia, sino modelos a seguir. No sé si te contesté la pregunta. Sí, sí, perfecto. Bueno, también con respecto a eso de la promoción regional hacia otros continentes, se presenta el tema de que muchas veces la Patagonia es asociada a Chile y no como parte de nuestro territorio también, como una región geográfica. Y por eso a veces se critica ese tipo de promociones, porque bueno, se confunde un poco, de que en el exterior te dicen Patagonia y te dicen Chile y no la asocian con nuestro país. Creo que eso también es un desafío, que si nos aliamos en una cooperación de promoción, que también se conozca a la Argentina de alguna manera como parte de Patagonia. Totalmente, totalmente. Sí, sí, sí. Sin duda es un trabajo que lo hacemos, pero que evidentemente todavía en algo estamos fallando, porque sucede esto que vos decís. Sí, bueno, están llegando más preguntas. Por ejemplo, Belén nos consulta de qué manera podemos saber cuáles son las bodegas abiertas al turismo. Bueno, eso hoy por hoy todavía no sabemos cuáles van a estar abiertas post pandemia, porque están todas analizando protocolos y demás, pero los entes como, la Coviar, como mencioné, Bodegas de Argentina, tienen esta información siempre muy actualizada, pero hoy es una respuesta muy difícil de tenerla como en concreto, porque hay muchas bodegas que decidieron que por más que se abran las fronteras y demás, van a permanecer todavía cerradas para el turismo. Bueno, y otra consulta dice que quería saber si hay algún plan especial para captar el turismo de China, que está aumentando su importación y su interés en el vino. Sí, bueno, el año pasado, por ejemplo, sí, China es un mercado, así como les conté que los mercados están divididos, China es como un capítulo especial que tiene un tratamiento especial por todo lo que implica China, y además porque culturalmente es un país en el que hay que tener mucho conocimiento para desembarcar, sobre todo cuando desembarcamos con este tipo de productos. Pero, por ejemplo, el año pasado participamos del GTF, que es la conferencia global anual de turismo más grande, y donde se convocan a los dueños de las cadenas de hoteles y compañías aéreas más mega importantes de todo el mundo, y nos pareció interesante en ese momento convocar a WOFA, por ejemplo, para ir juntos y poder presentar no solamente lo que tenía que ver con turismo, sino también abrir esa oportunidad a las bodegas para que puedan, un poco también lo explicaba Francisco la semana pasada, no tener un tratado de libre comercio por ahí complica un poco la rueda, porque digo, si bien exportación no tiene que ver con turismo, en algún punto sí, porque, por ejemplo, nosotros cuando queremos hacer una acción en China y queremos comprar vino en China, lo que decía Francisco, el vino en China sale carísimo. ¿Por qué? Por
por no tener un tratado de libre comercio y porque los impuestos son imposibles. Entonces, de alguna manera trunca ciertas acciones o ciertas promociones que podrían hacerse de una manera más ágil, pero sí China, hablando netamente de turismo, y no solamente de no turismo, porque también, si bien es un mercado que mira mucho a la Argentina en términos de vino, como me decías vos antes, Lu, es un mercado que todavía hay que capacitarlo en turismo en general. Todavía hay una gran parte de ese turismo que no conoce bien dónde termina Argentina y dónde empieza Brasil, ni dónde termina Argentina y dónde empieza Chile. Entonces, pero bueno, eso es una respuesta que quizás desde mercados del InproTour, la persona que lo coordina te lo podría contestar de una manera muchísimo más profunda de lo que yo te estoy contestando, pero digo, sí, China se lo mira totalmente distinto y se está trabajando muy, muy fuerte para captar, seguir captando el turismo que proviene de China. Sí, porque además, digamos, es una cultura totalmente distinta que hay que entenderla y saber dónde darle en el clavo para poder atraerlos. Y también ese movimiento que tienen de grupos, creo que hace falta fortalecer la conectividad dentro del país para que puedan viajar a esas regiones y a esos lugares donde existen, bueno, las bodegas y las visitas. Sí, de hecho el año pasado vinieron a hacer como una campaña, un programa, como si te dijera el Netflix de China, que hizo una serie de capítulos que todos tenían que ver con Argentina, y por supuesto que uno de los capítulos que decidimos hacer tenía que ver con el turismo del vino, y tuvo una repercusión, algo así como que en una hora lo habían visto más de 30 millones de personas. O sea, una cosa como inexplicable. Trabajando como en esas campañas, dando como esos pequeños pasos, sin prisa pero sin pausa, pero siendo muy conscientes de que es un mercado al que hay que atacar y seguir atacando y tratar de captarlo definitivamente. Y allá vamos. Y allá vamos. Bueno, hay otra consulta de Catalina que dice si existen herramientas que fortalezcan a los actores locales más pequeños en pos de ajustarse a las expectativas actuales de los viajeros en materia de productos y servicios brindados. Bueno, la Cámara Argentina de Turismo, que es el ente que vincula al sector privado y que con la que también trabajamos muy codo a codo, no solamente desde el Ministerio, sino desde el InproTour, tiene muchísimos, no me sale la palabra, pero como capacitadores que hacen trabajos de sensibilización en territorio para poder preparar a esas comunidades anfitrionas o esos pequeños productores o pequeños prestadores de servicios para que sean más visibles, ¿no? Que no estén tan invisibilizados y de repente ese artesano o esa tejedora de poncho pueda vincularse o abrazarse a una experiencia que tenga que ver con un terreno más ganado, como puede ser el turismo, ¿no? Como en Catamarca, que hay una experiencia ahora para teñir los ponchos con el vino Bonarda tan característico de Catamarca. Entonces, de alguna manera, buscar esa transversabilidad en las ofertas para que, como te preguntaban en el chat, esos pequeños productores puedan empezar a hacerse un poco más visibles, pero dándole las herramientas para que puedan sumarse a esa cadena de valor de una manera enriquecedora, ¿no? Y que no sea algo forzado o no estratégicamente pensado. Sí. Claro. Pero bueno, hay así muchísimas experiencias que hace falta que tomen forma, pero también porque hace falta que desde el sector público, no solamente, sino desde el sector privado, las tomen. La experiencia de la cosecha de la sal en las salinas no es una experiencia conocida, pero porque no hay un prestador todavía que por ahí haya tomado el tema, pero porque también hay un tema muy sensible y delicado entre las comunidades aborígenes que cosechan la sal en el lugar. Hay como una disputa de familias, entonces hay cuestiones que también
tenemos que generar mesas de trabajo donde tienen que intervenir otros ministerios también, otras áreas y otros actores dentro de toda la cadena. Sí, bueno, una de las particularidades de la actividad turística es eso, es la transversalidad y lo multiactorial que es la actividad. Totalmente. La necesidad de articular para poder construir esos productos y esas experiencias. Bueno, veo que tenés un vino ahí. Sí, yo me serví un torrontés. Te desmalbequizaste. Me desmalbequicé. Me serví un torrontés, me encanta, soy una gran embajadora del torrontés. Hay que conocer y hay que difundir. Igual mis colegas de las charlas anteriores lo dijeron, pero el torrontés es la única cepa autóctona de la Argentina, es una hibridación natural entre la moscatel de Alejandría, que vino viajando de Europa, para cruzarse con la criolla, con la uva criolla, la chica, y dar origen a este vino que en nariz puede parecer un perfume, porque es súper fragante, súper floral, es una explosión de aromas, pero cuando lo tomamos es súper seco, y muy amigo de muchas comidas. Soy muy, muy fanática del torrontés, y sin duda el que se da en el norte argentino es un poco el emblema, es un poco la bandera de los vinos blancos de la Argentina. Buenísimo, bueno, yo no tengo torrontés, yo soy más tradicional, vine con un Malbec a acompañar, a brindar con vos y cerrar, bueno, el ciclo. Y un aroma. Chin chin. Salud. Chin chin a la todos. distancia, ya nos encontraremos para brindar en persona. Totalmente. Y bueno, espero que estén todos ahí brindando con un vino. Ahí veo las copas, muy bien. Empiezan a aparecer las copas. Contribuyendo Ahí la veo a Cata. ¿Cómo estás? Excelente. Muchas gracias por todos estos conocimientos, saberes, estuvo buenísima. Me alegro. Había mucho para contar en muy poco tiempo, a una hora que estamos todos cansados y con ganas de comer, y encima hablar de vino es súper difícil, pero bueno, me alegro si fue productiva la charla y enriquecedora como fueron las otras, y gracias de vuelta por el espacio. Sí, estamos muy agradecidos por tu participación, por la participación también de los otros dos oradores previos, y bueno, agradecemos a toda la audiencia por habernos acompañado, y bueno, y haberse interesado un poco acerca del vino, que tiene muchísimo potencial para nuestro país y que hay que seguir fortaleciéndolo tanto como producto, como experiencia de enoturismo, y bueno, vamos hacia la recuperación del turismo también. Eso. Muchas gracias. Bueno, nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos en todas las actividades de la Red APE. Hasta luego. Hasta luego.